Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy vamos a hablar del feminismo, de los retos del movimiento feminista en Venezuela, y por eso hemos invitado a Andreina Tarazón. Ella fue ministra para los derechos de la mujer e igualdad de género, y bueno, actualmente es activista pues en esta tarea pues de conquistar derechos para la mujer, denuncias de toda la problemática femenina pues en cuanto a violencia de género, etcétera. Y bueno, vamos a hablar con ella de este punto, pero ella también tiene otras características, porque primero, bueno, ha sido también, es dirigente político, pero además también es presidenta del Centro de Estudios del Desarrollo de las economías emergentes, ¿no? Con estudios en China, en Rusia, en fin. Pero vamos a hablar del tema que nos trae hoy a propósito de unas jornadas que están realizando ustedes. Andreina, gracias por acompañarnos en este episodio de Vladimir y Punto. Hablar un poco sobre los retos del feminismo y qué es una mujer feminista o qué es el feminismo. Preguntaría por allí, bienvenida. Muchísimas gracias, Vladimir. Gracias por brindarnos tu espacio para hablar hoy de esto, ¿no? No solamente del evento, sino también de los derechos de las mujeres, aprovechando que estamos en el marzo feminista, un mes que se utiliza a nivel mundial para resaltar las brechas que todavía existen entre hombres y mujeres. Y quiero comenzar diciendo eso, que el feminismo no es lo mismo que el machismo, porque mucha gente compara el feminismo con el machismo y digamos como una ideología de superioridad de género. Muy por el contrario, el feminismo es una doctrina, una filosofía política que plantea que las sociedades justas, sanas y equitativas son sociedades donde los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, donde no existe discriminación por haber nacido mujer, por haber nacido hombre, incluso nos vamos más allá, donde no existe discriminación por tu orientación sexual. Pero particularmente en el caso de, digamos, los derechos de las mujeres, consideramos las feministas que militar hoy en el movimiento implica militar en, digamos, organizaciones sociales que se plantean la igualdad y la equidad de género y son capaces además de develar cómo nuestra sociedad hoy en pleno siglo XXI siguen siendo preponderantes las ideas religiosas y culturales asociadas a que un género es superior al otro, que una mujer tiene menos capacidades cognitivas que un hombre. Y pareciera muy políticamente incorrecto, Vladimir, en pleno siglo XXI, hablar, por ejemplo, de que las personas de color, las personas negras, no tienen alma. Es muy políticamente incorrecto hablar de eso hoy en pleno siglo XXI, cuando eso ya está superado, se supone, por la historia de la humanidad. Pero parece muy natural, todavía hoy lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en el ejercicio de la política, muy natural aquellas ideas asociadas a que las mujeres son subhumanas, somos subhumanas o que tenemos menos capacidades Ahora, una cognitivas pregunta. que los hombres. Ajá. Fíjate, Andrina, ¿cómo sería la sociedad si se lograran todos los objetivos que ustedes se han planteado? O sea, ¿qué sería de distinto? ¿Cómo sería de distinto el mundo o la sociedad si imperara el criterio feminista en todos los Bueno, órdenes? bueno, una sociedad donde, digamos, alcancemos la igualdad plena entre hombres y mujeres debería ser una sociedad donde una niña no tendría que ser sometida u obligada a casarse como ocurre en África. No deberían existir mutilaciones femeninas donde no se castigue ni se vea como un pecado el placer de la mujer. Sería una sociedad donde una mujer no tenga que soportar acoso laboral en su espacio de trabajo, una mujer que siendo exitosa no se le acuse de haberse acostado con el jefe para poder alcanzar méritos. Es una sociedad donde a las mujeres desde pequeñas no se nos enseñe solamente a jugar muñecas, sino donde también se nos diga a las mujeres que podemos ser bomberas, policías, astronautas, científicas. Una sociedad donde no se nos impongan roles de género en el hogar y donde tanto hombre como mujer, mamá y papá tengan compartidas O responsabilidades. sea, Una que sociedad donde perfectamente a una niñita se le podría regalar un carrito como se le regala a un chamo, pues, y no pasaría nada. obviamente, obviamente, obviamente. Y por supuesto que estos roles de género terminan entonces construyendo la idea de que hay unos seres humanos que son buenos para unas cosas y otros que son buenos para otras cosas, cuando realmente la ciencia ha demostrado que la vocación, la actitud se desarrolla
desde la infancia, partiendo barreras culturales. Ahora, pero fíjate, Andreina, si nos vamos a la cueva, ¿verdad? Que es quizás la primera experiencia de convivencia, las cuevas. Bueno, en las cuevas había una división del trabajo. La mujer se encargaba de la prole, de cuidar ese espacio y el hombre salía a cazar. Eso quizás, ahí nació el machismo. No, ahí está asociado además a un tema de la diferencia física y biológica entre hombres y mujeres, que eso sí, desde la teoría del feminismo la tenemos muy clara y no negamos que hombres y mujeres somos físicamente diferentes, que tenemos distintas, digamos, capacidades en el desarrollo de nuestra fuerza física, pero hoy en pleno siglo XXI hemos desarrollado la tecnología para que justamente esas diferencias biológicas vayan desapareciendo y que la tecnología nos ayude a que todos seamos ciudadanos y ciudadanas con capacidades, con fortalezas y con oportunidades además, porque creemos que el tema de la igualdad y la equidad de género pasa también por brindarle condiciones. Mucha gente... Pero hay otro tema ahí también, Andreina, perdón, hay un tema también ahí que es las cosas, digamos, asociadas a la feminidad o las cosas asociadas a la masculinidad. O sea, ¿cómo puede haber, digamos, una asimilación de roles cuando hay cosas que son naturales a la condición del hombre y naturales a otras a la condición de la mujer? Claro, hay elementos naturales a ambos, incluso el hecho de la maternidad y un conjunto de elementos asociados a la naturaleza de las mujeres, nosotros lo comprendemos, pero también culturalmente. Por ejemplo, yo no puedo amamantar un bebé. Exacto, por ejemplo. pero culturalmente se han atizado algunos otros elementos contra los que tenemos que combatir. Por ejemplo, este tema de que los hombres no lloran, de que los hombres no pueden mostrar sus sentimientos, digamos, son temas asociados a construcciones culturales. Así que nosotras consideramos que hay suficientes elementos hoy en pleno siglo XXI para construir ideologías de la igualdad. Porque frente a las ideologías de la superioridad que puede existir en el campo del género, o sea, un género cree que es superior al otro, en el campo racial, una raza cree que es superior a otra, en el campo económico, quienes tienen los medios de producción o quienes tienen poder económico creen que son superiores a, por ejemplo, a la clase trabajadora. Y así, y también pasa incluso entre países, la xenofobia. Hay países en donde las culturas están construidas sobre la base de que hay países superiores a otros. Países que están o también en la política, por ejemplo. Voy a correr en la política, en la ideología, pues. Por ejemplo, el supremacismo blanco o, por ejemplo, el totalitarismo o creer que hay un pensamiento único que debe ser el que impere, por ejemplo, sea de izquierda o sea de derecha. Es más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, en tu caso, Andreina, en tu caso, perdóname que te interrumpa, pero para ir dándole también a otros temitas que tienen que ver con todo esto. En tu caso personal, ¿a partir de qué momento Andreina Tarazón se convirtió en feminista? Mira, yo me convertí en feminista más o menos estando yo en la universidad, tenía yo como unos 18 años. Nos invitaron a, me disculpa que estoy por aquí buscando mi cargador, porque me estoy quedando sin batería. Pero nada, en mi caso, mira, como a los 18 años, yo empecé a militar en las luchas por la igualdad y la equidad de género en unos círculos de lectura que empezamos a hacer en la universidad. Pero paralelamente a mi incursión en el mundo del feminismo, también empecé a tener acceso al mundo del marxismo, al mundo de la ideología bolivariana. Digamos, fue como un caudal de lecturas, de libros y de acceso al conocimiento de las ideas políticas. Entonces, entraron en el momento perfecto. Digamos, la lectura o la formación política, digamos en la economía política, en términos generales, y también hubo una incursión entonces en las lecturas asociadas también a la igualdad y la equidad de género, y bueno, luego en la propia vida, porque toda mujer en su vida ha sentido en carne propia la discriminación por ser mujer, o ha sentido todas esas aristas por las que nosotros luchamos y con las que nos enfrentamos las mujeres todos los días. Así que la realidad también a una la hace ser feminista, solo que con la teoría y con la práctica, pues ahora una pregunta, ¿y cómo haces tú para enfrentarte al machismo chavista? Porque hay muchos chavistas machistas que yo conozco unos cuantos. Y conozco, bueno, actitudes, prácticas, en fin. Mira que de allí vengo, lo conozco bien. Sí, bueno.
Sí, no, el machismo es una ideología que se encuentra presente lamentablemente en todos los partidos, en todas las corrientes políticas. Creo que, digamos, es una cultura bien arraigada y más en la cultura latinoamericana también. Entonces, bueno, el machismo se enfrenta en todos los espacios, cómo se vista, cómo se llame, con trabajo, con determinación y con decisión. Creo que siempre a las mujeres que nos gusta incursionar en la política, nos gustan los asuntos públicos, nos corresponde esforzarnos un poco más, porque siempre más tienes que demostrar 3 o 5 veces más tus capacidades, ¿no? Y lamentablemente eso pasa, para nosotras tenemos que esforzarnos muchísimo más, pero a largo plazo terminas teniendo a una cualificación de liderazgo femenino bastante interesante y muchas veces hasta superior ¿Cómo hacen ustedes en el digamos, chavismo, a otro Andreina? tipo de... ¿Cómo hacen ustedes en el chavismo para dirimir esas ¿Cómo? diferencias? ¿Cómo hacen en el chavismo para dirimir esas diferencias que hay? Porque, por ejemplo, yo he visto expresiones homofóbicas desde el presidente para abajo. He visto expresiones machistas, he visto expresiones feministas también dentro del chavismo. He visto, digamos que allí hay incluso planteamientos opuestos en materia de derecho al aborto, por ejemplo, de adopciones homoparentales, de, por ejemplo, sobre incluso el matrimonio igualitario. Ahí hay un debate porque evidentemente no están de acuerdo. Por ejemplo, mi hermana Asia tiene una postura distinta a la que tiene Iris Varela, por decir dos ejemplos, ¿no? Sí, tú sabes muy bien que el chavismo es un movimiento variopinto y que nos encontramos en una diversidad enorme. Entonces, ciertamente, como dices tú, te encuentras muchísimas posiciones. Ahora, en lo concreto, una de las principales estrategias que utilizamos es la educación y la formación y el acceso al conocimiento de estos temas de los compañeros y las compañeras. Porque fíjate, muchas veces las posiciones están arraigadas en ideas limitantes, construidas durante mucho tiempo por la religión, por la familia, por los medios de comunicación, y creemos que la principal herramienta hoy es no asumir per se que un compañero o una compañera no va a cambiar de posición. Creo que una tarea justamente del movimiento feminista es incorporar estos temas en los debates políticos. ¿Es Y reeducable un nosotros en machista, nuestro movimiento, porque fíjate que... Andreina? ¿Cómo? ¿Un machista es reeducable? ¿Es convertible? Yo creo que sí, ¿Cómo lo harías? creo que sí, creo que el ser humano tiene la capacidad, la bella capacidad de cambiar y de transformarse. Y yo y siempre en el movimiento de mujeres le apostamos a eso, a que la gente tenga capacidad de reflexionar porque son años, son siglos de cultura, digamos, donde las ideas se forman en un ser humano y muchas veces, como digo, son ideas limitantes que no nos hemos atrevido a sacudir porque no nos hemos encontrado quizás en el espacio idóneo o con las personas correctas para empezar a debatir estos temas y empezar a cuestionarnos nuestra propia realidad. Ahora, este es en el caso, digamos, de quienes se encuentran desarrollando su existir en la ideología del machismo, pero lo que sí nosotras no toleramos es a los hombres que particularmente ejercen violencia contra la mujer o que han cometido femicidios. Creemos que en ese caso todo el peso de la ley debe caer contra estos hombres, digamos, que ejercen este tipo de violencia extrema contra las mujeres, porque ahí hay otro tipo de condiciones, hay condiciones psicológicas, psiquiátricas, digamos, van más allá de, digamos, una manera de ser, digamos, machista o misógeno, producto de las construcciones culturales. Sin embargo, yo estoy confiada, incluso por la misma realidad, de que la gran mayoría de los seres humanos, la gran mayoría de los hombres, creo yo que definitivamente deben estar dispuestos o pueden estar dispuestos a cambiar y a transformarse. Por eso es que las políticas educativas son fundamentales. Te lo decía, esta ideología de la superioridad es posible romperla, tanto racial, de género, de países, económica, es capaz romperla si nosotros contamos con un sistema educativo que eduque a nuestros niños y a nuestras niñas para el respeto y para la igualdad y para el respeto en general de los derechos humanos. Así que creemos que se trata de una visión integral y de una visión holística de cómo debemos afrontarlo. Andreina,
esta situación que hemos visto con los feminicidios o femicidios, como se le dice también, ¿por qué está tan en boga este tema? ¿Porque se ha visibilizado más o se ha incrementado? ¿Cuál es, digamos, tu opinión al respecto? ¿Qué crees? Mira, yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Creo que sin duda alguna la pandemia del COVID-19, la situación de confinamiento en la que se encuentran muchas mujeres y hombres, y digamos que esto detona en violencia contra la mujer, evidentemente hace que hoy tengamos unas cifras un poco más elevadas de femicidio, pero también, sin duda alguna, a veces nosotras mismas, el feminismo, miramos con ojo crítico también el periodismo amarillista a veces. O sea, a veces también es una intención también de hacer sensacionalistas casos de este tipo que por un lado usan de manera amarillista los casos de violencia contra la mujer, pero al mismo tiempo también ayudan al menos a visibilizar una realidad. Entonces creo que son dos cosas, un fenómeno periodístico asociado a que cada día más es de mayor interés poder colocar en las primeras planas este tipo de casos, pero por otro lado también la pandemia del COVID-19 permite entonces que estas dos variantes se unan para que hoy exista una percepción de que hay un problema que resolver. Y más allá de la percepción, sí hay un problema que resolver. Y fíjate que el femicidio es la última etapa. Es la última etapa. Ya la mujer está muerta. Pero imagínate tú la cantidad de, digamos, mujeres violentadas por violencia física, por violencia psicológica, que no denuncian y las que denuncian, porque el Ministerio Público generalmente al año registra más de 200.000 denuncias por violencia de género, siendo que además nosotras registramos y sabemos que es apenas un 10 o 15% de, digamos, la violencia que se denuncia. Entonces es un tema mucho, mucho más amplio que el femicidio, es la última expresión, pero mira, una mujer antes de ser asesinada por su pareja sentimental puede haber tenido 5 años de violencia sistemática, 2 años de violencia sistemática, años de violencia sistemática. Entonces, es un tema mucho más global. Ajá. El Instituto de la Mujer, el Ministerio para la Mujer, la Defensoría de la Mujer, todas estas instituciones, ¿para qué han servido en el caso venezolano? ¿Han servido para amainar este problema, para visibilizarlo solamente? Sí, fíjate, en Venezuela y como en todas partes del mundo, el desarrollo de políticas públicas, en este caso para la mujer, se han venido dando de manera progresiva. Es decir, nosotros si vemos en un aspecto histórico cómo se han venido desarrollando las políticas públicas para las mujeres, sin duda alguna, que hemos dado grandes saltos. Hace 20 años no existía el Ministerio de la Mujer, hace 20 años no existían tribunales de género, hace 10 años no existían fiscalías de género. Es decir, todos los días o todos los años estamos alcanzando nuevas conquistas. Ahora, el asunto no es qué tanto es lo que hemos alcanzado hasta ahora, sino qué hace el movimiento, qué hace el Estado para permanentemente actualizarse en materia de políticas públicas para las mujeres y de perfeccionar la política pública. De manera que lo que hemos hecho hasta ahora es lo que se ha debido hacer. Generar tribunales, crear tribunales de género, tener una ley que regule, que sancione, que prevenga la violencia contra las mujeres, tener fiscalías especializadas, tener un ministerio especializado, eso ha sido correcto. Ahora, lo correcto, para seguir haciendo lo correcto, debemos seguir profundizando eso porque sin duda alguna es insuficiente. Es insuficiente porque hoy la realidad nos dice que hacen falta más y mejores mecanismos para que nuestras mujeres prevengan y sancionen la violencia, Ahora, para que nuestro Estado también, sancione la violencia y que nuestras mujeres estén seguras. fíjate, también hay cierto temor en los hombres en cuanto a que se puede desarrollar una especie de terrorismo judicial feminista contra los hombres y que de repente en estos tribunales ya el hecho de que hay una denuncia es sentencia de culpabilidad. ¿Cómo se hace frente a eso? Sí, fíjate, en el caso de la violencia contra las mujeres, y ayer lo hablábamos en un debate en la le estaríamos hablando de un tema de salud pública en el sentido de que el Estado debe garantizar la vida de una persona que potencialmente está corriendo su vida en peligro. O sea, eso es casi que igual que una persona con cáncer o una persona que no use cinturón de seguridad o una persona con COVID.
Es decir, el Estado tiene que actuar frente a una situación que probablemente o muy probablemente acabe con la vida de una de sus ciudadanas o uno de sus ciudadanos. Entonces, en este caso, el Estado debe justamente desarrollar medidas para evitar que ese potencial femicidio no se cometa. Entonces, allí consideramos nosotras que respetando el debido proceso, evidentemente, respetando cada una de las fases del juicio, del proceso penal, respetando todos los principios legales, todos los principios judiciales, pero consideramos que sí hacen falta más y mejores medidas cautelares para que el Estado proteja a esta mujer de un posible asesinato. Entonces creemos que con eso como principio, todo lo demás es revisable. Garantías procesales, creemos que es posible hacerlo, pero mientras una vida corra peligro, creo que hay que hacer más y mejores cosas. Por supuesto que además yo soy abogada y creo que en el criterio mayoritario del movimiento feminista popular serio venezolano no hay para nada ningún planteamiento asociado a ejercer terrorismo judicial contra los hombres. Lo que queremos es evitar que una mujer sea asesinada y para eso queremos entonces desarrollar un conjunto de acciones y de medidas que permitan protegerla y eso le estamos exigiendo y le pedimos. Finalmente, Andreina, ¿por qué hablan de un movimiento feminista popular y serio? Hay un movimiento feminista burgués que no es serio. Bueno, déjame decirte que eso existe porque el feminismo también es variopinto. ¿Sabes? Ajá. Así como existen los movimientos políticos en Venezuela, las fuerzas bolivarianas son variopintas, la oposición es variopinta, el movimiento feminista venezolano y mundial también es variopinto. Y nosotros consideramos, uno, que el feminismo debe dejar de ser un tema de académicas, de mujeres que saben mucho sobre teoría de igualdad y equidad de género, y el feminismo debe convertirse, como hoy está convirtiéndose en Venezuela, en un tema popular, en un tema de las comunes, en un tema de las mayorías de las mujeres. Por eso hablamos de un feminismo popular, un feminismo que también conecte con las mujeres y que también podamos ver a nuestras mujeres de los clubs, a nuestras mujeres que están echándole pichón, también asumir la ideología de la igualdad como una filosofía de vida y como una filosofía política. Creemos que el movimiento debe ser serio porque debe plantearse cosas concretas, cosas realizables, cosas viables, no solamente respecto al contexto institucional que tenemos, sino también respecto al contexto social en el que vivimos. Entonces, consideramos que un feminismo que también sea capaz de plantear cosas concretas, cosas serias, cosas de manera responsable, pues hace falta y siempre será pertinente. Bueno, caramba, te agradezco mucho, Andreina. ¿Qué esperan ustedes de este evento que están realizando? Con eso sí te despido. ¿Cuáles son los objetivos de este evento que están realizando, esta jornada que están realizando estos días? Sí, bueno, vamos a tener más de 45 ponencias, vamos a tener una fase inaugural, una fase de ponencia, estamos contando con ponentes nacionales, componentes internacionales y además esperamos nosotras concluir con una agenda de trabajo para el 2021 y para el 2022 que permita que con toda esa fuerza vayamos entonces a solicitar y a luchar por cada una de las cosas que nosotras consideramos es necesario hacer este año y el año que viene en materia legislativa, en materia de políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces nuestro objetivo es salir con una agenda de trabajo. Y si llega una mujer a presidenta, mejor, ¿verdad? Ah, también. No Bueno, Andreina, descartable. muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Vladimir y Punto. Un abrazo. Gracias y éxito. Bien, Vale, gracias Vladimir, gracias. chévere. Gracias. Chao. Bueno, queridos Gracias a amigos, ti. hasta aquí Vladimir y Punto con Andreina Tarazón. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.